Buenas amigos, ¿cómo están? Bueno, quería remarcarles que Paraguay estará jugando en el día de hoy, martes, frente a Venezuela por las eliminatorias y también se estará jugando un partido mañana por octavos de final. Esto sería de la Sub-17 de Paraguay que está disputando el Mundial en Marruecos. Pero bueno, vamos parte por parte porque si no, no se entiende nada. Bueno, en el día de hoy, martes a las 8 de la noche, se estará jugando un partido por los 3 puntos por eliminatorias de la selección absoluta femenina en la cancha de Libertad, 8 horas. Canal de transmisión, bueno, habría que buscar, creo que por Canal 13 de Paraguay. Y mañana pasamos rápidamente a la Sub-17 de Paraguay que está en Marruecos, que va a estar jugando en octavos de final frente a México, que México clasificó con 6 puntos, si mal no recuerdo, y Paraguay que empató su último partido frente a Japón, quedándose con 7 puntos y quedó segundo. Pero eso no estaría importando mucho ya que es un mano a mano en octavos de final contra México. Como les decía, el equipo de este señor en el día de mañana se estará enfrentando a México a las 4 de la tarde en Marruecos por los octavos de final. Obviamente, para mí la preocupación pasa más para el lado de México, porque debería preocuparse en marcar a Claudia Martínez, a Fiorella Aquino y a todas las jugadoras de Paraguay que vienen mostrando un talento increíble en el fútbol femenino. Para mí es mucho más preocupante este partido para México que para Paraguay. No es por un tema de confianza o ni de soberbio, pero creo que Paraguay viene haciendo un lindo trabajo. Vemos que en lo futbolístico viene creciendo tanto en lo grupal, en lo individual. Creo que Vareiro la otra vez pudo convertirse, le abrió el marcador y eso es muy bueno para Paraguay. También tenemos a Claudia Martínez, que lo tenés que marcar de a 2 a 3 grupalmente, porque si no se te va, te rompe, te quiebra la última línea y te termina convirtiendo, te termina ganando los partidos. Así que de nuestro lado estamos muy tranquilos porque tenemos un equipazo, creo que es altamente competente para pelear cualquier puesto, cualquier pelea, cualquier partido. Así que de ese lado estoy muy tranquilo porque estas chicas sé que van a dar muchísimo todavía. Creo que le queda muchísima nafta, muchísima gasolina, así que vamos por todo. Lo que quiero decir es que Paraguay tiene que jugar sin ninguna presión, solamente tienen que jugar a divertirse, a hacer lo que mejor saben hacer las chicas, que es jugar a la pelota. Creo que jugando y divirtiéndose seguramente van a ganar y que Dios los acompañe. Bueno, somos Página Roja, no olviden seguirnos y no olviden que hoy la Paraguay absoluta femenina va a estar jugando frente a Venezuela.